Buenas noches, amables oyentes, bienvenidos y bienvenidas al espacio Milagros desde la Z. Hoy es jueves 4 de octubre del año 2018. Yo soy Julio Cordero. Yo soy un robot, Milagros Ortiz Bosch. Eso sí que es importante decirlo, Claro, ya, que es uno mismo, ¿verdad? Y como cada jueves, Estamos con... Yo soy José además, Rijo, Presbot. José Río Presbot. Muy buenas noches. Efectivamente. Bueno. Y habíamos anunciado con bombos muchos bombos y platillos que este jueves... Y vamos José- a saber del presupuesto Esa- realmente es- qué pasaba. Exactamente, y bueno, ya llegó el momento, son exactamente las 7 de la noche. Y tiene que explicar un juego de palabras. Que nada más debemos del déficit ese que sé yo cuánto. Ok. Pero que, por otra parte, estamos pagando tanto y por lo tanto estamos bajando la deuda. Como que hay un juego de palabras. Bueno, Y a mí me gustan las cosas de matemáticas. Los números son números. Se suman y se restan. así es, así es. Pues como todos los años desde el 2008, Desde el 2008. el gobierno sigue presentando el mismo modelo presupuestario, deficitario, con alto endeudamiento y altamente clientelar, porque las prioridades, en lugar de incrementarse, disminuyen. Por ejemplo, los gastos sociales representaban este año el 40% del total de gasto y para el año que viene van a representar nada más el 38%. Es decir, que hay una disminución, Es un 2%. aunque el gobierno dice, donde más estamos invirtiendo es en el gasto social, con un 45%, pero no dice que es el que está realmente disminuyendo en términos relativos comparado con el 2018. O sea, ellos dicen 45 y un 38. Porque ellos calculan sobre los gastos nada más. Nosotros lo calculamos sobre el presupuesto total. Sobre el monto del presupuesto. Entonces, ¿cómo es que se establece el presupuesto? ¿Qué es lo que hace el gobierno? El gobierno no estima primero sus ingresos. Lo que hace, bueno, ¿cuáles son los gastos fijos de una institución? Es decir, ¿cuáles son los salarios, los gastos de electricidad, de agua, de recogida de gasolina, basura, de combustible, de viático, de gastos de representación? Y esos gastos fijos, dice, bueno, me va a dar tanto. Y tengo que pagar una cantidad de dinero de deuda que se me vence en el próximo año. Entonces, el total de gasto para el próximo año se estiman en 765 mil millones de pesos. Pero el presupuesto es de Ahora, 900 y pico de mil. Pero esos son los gastos. Los Ahora, gastos. de una partida que se llama aplicaciones financieras, que es donde está incluido la disminución de la deuda, es decir, Sí, más que la el disminución pago. de la deuda, el pago de la deuda. que se vence, el capital, el principal Lo inevitable. que se vence para el próximo año. Eso representa 156 mil millones de pesos. Entonces, si sumamos 765 mil y 900 los 156 mil, nos da un presupuesto total de 922 mil millones de pesos. Entonces, si yo tengo un total de gasto de 922 mil millones de pesos, mi estimación de ingreso van a ser 690 mil millones de pesos. Entonces, la diferencia entre uno y Entonces, otro es el tengo que déficit. buscar prestado para cubrir, porque tengo nada más de ingresos 690 y un total de gasto de 922 mil. Por lo tanto, tengo que buscar 232 mil millones de pesos prestados. Es decir, 690 más 232 da 922 mil. Y así se equilibra el presupuesto. Ingreso más financiamiento, 922 mil. Gasto más aplicaciones financieras, 922 mil. Ahora, ¿cómo determinamos el déficit? El déficit viene dado ingreso menos gasto sin las aplicaciones financieras. Es decir, 690 de ingreso menos 765 de gastos. Eso da un déficit redondeado de 76 mil millones de pesos. Eso, en términos de dólares, significa 1.448 millones de dólares. Es decir, que de salida la deuda del país se está incrementando para el próximo año en 1.448
448 millones de dólares. Eso es sin coger un peso más, un dólar más prestado. No, y eso representa el 1.7% del PIB. Pero ¿qué pasa? Que en las aplicaciones financieras se establecen primero la amortización de la deuda pública externa. ¿Cuánto se va a pagar de deuda externa el próximo año? 65 mil millones de pesos. Esos son 1.249 millones de dólares. ¿Cuánto hay que pagar de deuda interna? 22 mil millones de pesos. Eso se representa 412 millones de dólares. Es decir, que nosotros estamos amortizando un total de 87 mil millones de pesos. Sin embargo, las aplicaciones financieras son de 156 mil. Entonces, ¿en qué se va a gastar lo otro? Si nada más estamos disminuyendo 87 mil millones de pesos del capital. Pues hay una disminución de cuenta por pagar de 66 mil millones de pesos que no existe, que no están contabilizados como deuda. Pero para pagarla yo estoy tomando prestado, porque dentro de los 232 mil millones de pesos hay una partida para pagar esos 66 mil que no están registrados como deuda, porque eso es una deuda administrativa que aquí le hemos hablado muchas veces. ¿Qué está entonces la Comisión de Crédito Público? Bueno, la dirección hace su análisis. Hace su análisis. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Disminución de cuenta por pagar, que vamos a pagar el próximo año con financiamiento, de 66 mil millones de pesos. Un déficit de 76 mil millones de pesos, que es deuda también. Sí. Y vamos a pagar intereses con financiamiento. Sí. Y si voy a pagar intereses con financiamiento por un monto de 94 mil millones de pesos, quiere decir que ese gasto corriente que se llama interés lo estoy convirtiendo en un capital de deuda, en un principal, porque para pagarlo estoy tomando prestado. Por lo tanto, el incremento bruto de la deuda para el 2019 representa 236 mil millones de pesos. Si les resto lo que abono a la cuenta que se vence en el próximo año, que son 87 mil, me da que el crecimiento neto de la deuda es de 149 mil millones de pesos. En términos de dólares, estamos hablando que la deuda se va a incrementar en 2.854 millones de dólares. Eso es un 3.4% del PIB. Y si vamos a terminar este año con un 54%, utilizando la metodología del Banco de la Dirección General de Crédito, en un 51.5%, nosotros, al incrementarlo en 3.4%, para el año que viene la deuda estará por encima del 55% del Producto Interno Bruto. Ya por encima, eso sin contabilizar los factoring y todas esas deudas que no se registran. Es decir, que el gobierno nos miente cuando dice que solamente va a incrementar la deuda en 1.447 millones de dólares. Lo va a incrementar realmente en 2.854 millones de dólares. El 3.4% del PIB, que es muy alto, muy alto. Eso significaría que para el año 2020 tendríamos que disponer no de 148 mil millones de pesos de pago de intereses que vamos a pagar el próximo año, porque dentro de los gastos hay un pago de interés de 148 mil millones de pesos. Es decir, que en el 2020 estaríamos pagando como 170 mil millones de pesos de intereses. Sí, perdón, ¿100 cuánto? 148 mil para el año 2019. Para el 2019. No, para el año 2019. En el presupuesto que viene, porque estamos hablando del 19. Estamos hablando del 19. Del 19. Es decir, que el problema de la deuda sigue con una tendencia insostenible. Bueno, dice, y era lo que te quería preguntar, dice Miguel Seara Hatton que el problema de la deuda va en un trayecto de colisión. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Totalmente. Porque, ¿qué otro elemento uno ve, además de este incremento desmesurado en un año de la deuda? Porque el gobierno me esconde un aumento de la deuda. El gobierno es el primero que está convencido
de la deficiencia que tenemos en matemáticas los dominicanos. Sí, sí. El convencimiento que tiene el gobierno del déficit que tenemos desde el punto de vista del sistema escolar en el campo de las matemáticas es realmente sorprendente. Así es. Sorprendente. Así es. Y es bueno que la gente sepa, y esto es una de las cosas que más nos preocupa a nosotros. Vamos a pagar 148 mil millones de pesos de intereses. Para pagarlo, vamos a emitir bonos soberanos por 47 mil millones. Que eso es deuda. Y vamos a emitir bonos internos por 47.300 millones. Es decir, vamos a pagar 94 mil millones de pesos de intereses con nueva deuda. Y eso es un incremento neto en esa cantidad de dinero. El resto... Lo que no quieren que nosotros nos demos cuenta es que están pagando con deuda. No, y no es solamente eso, Milagro. Deuda e intereses. Que yo no estoy ¿Y el disminuyendo la deuda. No. Yo estoy tomando prestado. Yo tengo que pagar 86 mil millones de pesos para el próximo año. Pues yo cojo este año 86 mil millones para pagar esos 86 mil. Es decir, yo cojo eso a una nueva tasa de interés, a un nuevo plazo. Todo variado ya, sí. Porque los intereses han cambiado en el mundo. Y va subiendo. No, también estamos mal en lectura, que no leemos lo que dicen, por ejemplo, lo que comunica la FDA norteamericana, el Tesoro norteamericano. Sí. No hemos sabido que allá están subiendo los intereses. Así es. No lo sabemos. Y que el gobierno no pretende... ni nada. Sí. Sí, no, y que para el resto del pago de los intereses va a ser con 38 mil millones de pesos que provienen del impuesto a los combustibles que nosotros pagamos, que de acuerdo a la ley de hidrocarburos, ese impuesto tenía que ser para disminuir el capital de la deuda. Para eso se creó. Claro. Para eso es lo que dice la ley. Pero no para pagar intereses. Porque usted le está cobrando impuesto a la gente para votarlo. José, hay que leer todas las veces que se hizo aumento o que se hizo modificaciones impositivas, porque no se hizo reforma impositiva en los pasados años. Todos decían que era para pagar y abonarle a la deuda. A la deuda. Y sin embargo, la deuda sigue creciendo. Sigue creciendo. Sigue creciendo porque no tenemos ahorro suficiente para ni siquiera pagar los intereses. Entonces, cuando usted de sus ingresos tiene que buscar 24 pesos de cada 100 pesos que usted se gane solo para pagar intereses, usted va en camino a tener que cerrarse, que quebrar, que vender su casita o el carrito, empeñar todo lo que tiene. Desde el punto de vista familiar es así. Claro que sí, ¿no? Y nada se parece más al Estado que la familia. Así es. Entonces, es bueno que la gente esté consciente de que el gobierno continúa con un endeudamiento irresponsable, porque el endeudamiento no es para inversión de capital, sino para capitalizar intereses, es decir, deuda para pagar intereses y deuda para reengancharse con nueva deuda. Somos reenganchados. Sí, eso se llama, el mismo director de presupuesto lo dijo, él le dice el rollover, ¿no? Para emplear una expresión en inglés, ¿no? Es decir, estoy cogiendo prestado para pagar lo que se me vence. Y hay que hacer la pausa porque nos están haciendo todas las señas del mundo. Para que no se nos vence el Como tiempo. le hicieron a Severino anoche. Bueno, Te cuento, da grito. O sea, ¿qué más innovaciones? No, como siempre decimos, que el gobierno cada año presenta, el gobierno de Danilo Medina se ha caracterizado por presentar cada año un presupuesto falso. Un presupuesto falso es cuando usted no tiene el equilibrio entre los ingresos más financiamiento y los gastos más las aplicaciones financieras. Me explico. Usted no puede estimar un financiamiento que tiene la certeza de que no lo va a conseguir. Es decir, yo no puedo decir que me va a ingresar el próximo año en mi casa 1 millón de pesos. Yo no sé de dónde lo voy a sacar. Yo no puedo presupuestar en el aire. No se puede jugar a la lotería. Yo no puedo pensar de que me voy a sacar la loto el año que viene. Y eso hace el gobierno.
presenta un financiamiento que es falso. Se lo hemos venido demostrando en todos estos años y lo vamos a ir explicando. ¿Cuánto va a buscar prestado para el próximo año el gobierno? 444.044 millones de dólares. 444.044 millones de dólares. ¿De dólares? De dólares. 400, bueno, no. Sí, 4.000. 4.000. Déjame hacerte el beneficio de la corrección. 4.400. Ay, Amelia Sabater, ¿cuándo te la dejo yo con los números? 4.440. Son todos cuatro. 4. Pero la coma va primero. Sí, la coma va primero. Pero le va a dar una comida. En términos de pesos, esos son 232.000 millones de pesos. ¿Cómo lo va a conseguir el gobierno? Bueno, dice, colocación de bonos internos, 73.000 millones de pesos. Eso es colocable. Aunque este año habían presupuestado 70.000 y apenas el gobierno ha conseguido hasta la fecha unos 20.000 nada más. Es decir, que no le ha sido fácil. Que hay preocupación, tantos economistas que serio, hay mucho hablando de, inclusive los mismos economistas. ¿Cómo que dice el director del presupuesto, el Rollo? Todo el mundo habla de esa preocupación. Y cuando hay una preocupación generalizada, más o menos hay que poner atención porque hay una preocupación. Claro. Al empresario dominicano, que es el que puede buscar ese dinero, no le gusta perder. No le gusta y ya perder. Le está Y además, resultando difícil. Y hay una conciencia de que es una carga de pasivo administrativa que es insoportable. Así es. Pero vamos a ver la fuente. Bueno, la primera fuente, decimos, es colocación de bonos internos, 73.000. Este año se presupuestaron 70. Esos bonos internos, ¿cómo se...? Por Hacienda, eso se subastan. Se subastan. Eso es lo que iba... Espérese, doña. Lo que los puestos de bolsa le ofrecen... Sí, Hacienda, la Dirección General de Crédito Público, anuncia... El Banco Central también. No, nada más estamos hablando del gobierno central. El gobierno central. Es decir, la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda coloca en su portal una convocatoria a subasta. Hace una programación durante el año de cuánto va a emitir. Okay, este año se programó que se iban a emitir 70.000 millones de pesos. Como tú dices, los puntos de bolsa, entonces van y compran. Ahora, ¿quién es el mayor comprador de esos bonos? Las AFP. La Seguridad Social. Las administradoras de fondos de pensiones. Son los que mayores bonos de Hacienda tienen. Están construyendo todas esas AFP, Dios mío. Bueno, entonces... Es difícil que se puedan colocar los 73.000 millones de pesos el próximo año en bonos internos si tomamos en cuenta lo que ha pasado este año. Eso va a hacer que la tasa baje. No, que suba. No, la tasa que te pagan a uno como ahorrante. Ah, bueno. No, pero... No, se va a ver 73.000 millones de pesos más buscando mercado. Bueno, no. Y de hecho está bajando. Bueno, en algún aspecto te va a incrementar el costo financiero. Pero que el dinero no solamente lo está buscando el gobierno, las actividades comerciales también buscan dinero. Claro. Eso es lo que afecta. Los bancos están buchú. Eso es lo que afecta. Todos los días yo recibo 5 y 6 llamadas de banco ofreciéndome tarjeta de crédito. Yo no necesito tarjeta de crédito. Julio, esos 73.000 millones de pesos lo que hacen es, si el gobierno lo toma lo capta. Le quita la posibilidad a la empresa obtener financiamiento más cómodo a más bajo precio, porque el gobierno está ofertando una tasa de interés alta. Desde el punto de vista de la ahorrante. ¿A qué tasa está ofreciendo? Bueno, yo espero que para el próximo año ande por el 11%. ¿Por el 11%? Por el 11%. Ya haya 10.4% bonos, pero el promedio anda entre 9 y 11 por ahí. Segunda partida, colocación de bonos globales, es decir, colocación de bonos en el mercado internacional. 117.000 millones de pesos. ¿No? En dólares, esos son 2.250 millones de dólares. Es decir, el gobierno pretende colocar en el mercado internacional el próximo año 2.250 millones de dólares, que van a tener la presión del incremento de la tasa de interés de los Estados Unidos. A medida que la tasa de interés de los Estados Unidos, el bono del Tesoro a 10 años crece. Y la tendencia es que siga creciendo. Que siga creciendo. Es decir, que va a tener que ofertarse a una mayor tasa de interés más atractiva para que los inversionistas se interesen.
Eso es posible, Sí. ¿no? Porque todavía hay mucho dinero ocioso en el mercado internacional. Así como están los bancos de aquí, Buchú, así los inversionistas Y con también subiendo el pre- y tienen con- mucho dinero. Y la subida del petróleo también crea una sobreoferta de dinero al mercado. También. Dice Christine Lagarde que hoy en día la deuda de todos los países rompió récord. Sí, y que sigue rompiendo. Ahora, otra partida, organismos multilaterales, apoyo presupuestario para organismos multilaterales, 23 mil millones de pesos. Esos son 441 millones de dólares. ¿Qué ha pasado con el apoyo presupuestado en el año 2018? Que eran 20 mil millones, que no le han desembolsado ni un peso. Pero ayer aprobaron, antes de ayer en el Congreso, un préstamo para esos fines. No, es que esos 300 millones, 300 millones de dólares esos para 300 productividad. millones de dólares es para otro concepto que no está muy claro. No está claro. No está Es claro. decir, los conceptos de ese préstamo no Pero están la muy claros. productividad fue lo que dijeron. Y- Pero y- eso es muy amplio. Muy amplio, ¿no? Eso es vago. muy amplio. Pero no es para gastos operativos. No, ya, ¿no? ya. No es para gastos, es decir, no es No es de apoyo al presupuestario. presupuesto, Exactamente. que a veces lo han hecho para apoyo al presupuesto. Correcto. Como estos que no se cumplieron. Y esos 300 millones indudablemente que no están contemplados en el presupuesto de este año. Eso todavía tiene un proceso para el desembolso que posiblemente sea para el año que viene. 2019. Pero ya hay una Pero aprobación. ahí hay un organismo, es decir, 23 mil millones que no se van a conseguir. Entonces, ¿cómo lo va a conseguir? Bueno, incrementando, en lugar de colocar 2.250 millones de dólares, el gobierno tendrá que tratar de colocar 3.000 millones de dólares en el mercado internacional. Y por último, para proyectos de inversión se estiman 18.000 millones de pesos, es decir, 348 millones de dólares. Se ejecutarán esos 18.000 millones de pesos. Bueno, este año tenemos 17.000 y solamente se han ejecutado 5.000. Es decir, que el desembolso, la proyección de desembolso real para el próximo año, basado en lo que está planteado en el proyecto de ley de presupuesto, es falso. No se consigue. Históricamente la administración pública dominicana ha tenido una difícil, una ineficiente ejecución de los préstamos internacionales con esos organismos. A mí me consta, porque yo sí que fui una buena ejecutora de esos programas internacionales, tanto que nos felicitó públicamente don Enrique Iglesias por esa ejecución sistemática y oportuna Así es. de los fondos de contrapartida. Pero aquí hay una deficiencia histórica y ojalá que el gobierno lo cubra, porque ese es un dinero que casi siempre viene con más bondad que el de los otros. Y ahí hay una cosa importante. Dentro del presupuesto, además, dentro de la ley, hay una autorización por alrededor de 1.500 millones de dólares de autorización de diferentes préstamos, como 14 préstamos más para el próximo año, que no están contemplados de esto. ¿En el presupuesto? Sí, en el presupuesto hay una autorización de 750 Pero millones por están un lado. calculados como que ingresos, No están calculados. porque a mí me consta que lo ponían antes como ingreso. No, porque esta es la simplemente un plan. autorización para que se busque ese dinero prestado. Porque si no está la autorización en la ley de presupuesto, No la se- no institución camina. no puede gestionar, No. buscar el préstamo. Así es. Es decir, Hay que hacer ahora eso por ahí una- también aumenta la Sí, deuda. hay que Una hacer pausa. una pausa, pero eso viene. Milagro, queridos amigos y amigas. Uno dice, bueno, todo este dinero que se está tomando prestado, ¿se está invirtiendo realmente en la calidad de vida de la gente? El crecimiento económico para el próximo año estimado en un 5%, ¿se está reflejando realmente en la calidad de vida de la gente? Bueno, para analizar eso, tenemos que hacer lo que se llama la estructura funcional del presupuesto. Es decir, el presupuesto se clasifica por objeto del gasto, Sí. que eso es en qué se va a gastar, para qué se va a gastar, que es el programa, El programa y lo funcional es lo que realmente se va a conseguir. se va a conseguir. Entonces, ¿cuáles son las funciones de un gobierno? Bueno, las funciones son lo que tiene que ver con servicios sociales, servicios generales, servicios económicos, protección del medio ambiente, intereses y comisiones de la deuda y la deuda fuera de ese servicio.
¿cuál es el incremento? ¿Cuál es el servicio que más tiene que crecer? Los servicios sociales. Porque en los servicios sociales es que está la calidad de vida de la gente. Sin embargo, para el próximo año, los servicios que menos crecen son precisamente los servicios sociales. Apenas se incrementan en un 6%. Mientras los servicios económicos se incrementan en un 25%. ¿Y por qué los servicios económicos se incrementan en un 25%? Por la deuda. No, por la energía, por el subsidio y por los combustibles. Ese es un mayor incremento que lo que se está incrementando. Cuando uno compara, por ejemplo, el incremento en educación por el 4%, Sí. no solamente estoy hablando de educación preuniversitaria, sino educación como función. Como Porque todo. la clasificación funcional es que muchas instituciones hacen acciones, actividades de educación. Educativa. Entonces se reúnen todas esas actividades y se determina cuánto es que se va a invertir en educación. Pues en educación se está incrementando en 24.000 millones de pesos. En cambio, en energía se está incrementando en cerca de 12.000 millones de pesos. En energía y combustible. ¿Cuánto es el presupuesto para el subsidio eléctrico del 2019? 37.000 millones de pesos, pero eso te lo analizamos. Llegamos ahorita. Para terminar aquí, lo que quiero hacer ver es que, si bien es cierto, la mayor inversión es en servicios sociales, comparado el servicio social del próximo año con el 2018, es el que menos se incrementa, en un 6%. Los servicios generales se incrementan en un 14%. Cuando hablamos de servicios generales, estamos hablando de estamos hablando de la administración general, todo lo que compone la operatividad del gobierno. Está la defensa nacional, está la justicia, orden público y seguridad, y están las relaciones internacionales, que curiosamente a las relaciones internacionales se le está incrementando en 652 millones de pesos. Es decir, a la Cancillería se le está incrementando el presupuesto en 652 millones de pesos. Más compañeros, hijos de compañeros nombrados en el exterior. Sin embargo, en la función salud, lo que es salud, no como Ministerio de Salud, sino como función salud. Todas las instituciones que hacen labores de salud, se le está disminuyendo en 2.292 millones de pesos. Es decir, que se le disminuye a la función salud y se le incrementa el clientelismo de la Cancillería. Por eso decimos que es un presupuesto. Que es un ministerio que tiene de carácter político, por dónde recortar. Que tiene un exceso de nómina, que tiene un exceso que no de trabaja gasto, porque lo demostró Alicia y Ortega. que no reproduce retorno al país de ese gasto. No. Porque la función mayoritariamente de hoy en día de la diplomacia es una función comercial. Es tú buscar inversionistas, es tú vender al país, es tú procurar. No, pero este año tuvieron un éxito. Con lo de Llegaron China, los chinos. indudablemente que sí. Vamos a ser Entonces, equitativos. otro crecimiento muy bajo es el de protección del medio ambiente. Ajá. Lo cual también nos dice a nosotros de que no es verdad lo que decía el presidente de creación de un fondo. En el discurso de la Nación. En el discurso. Para protección del hubo una persona que escribió Catalina en Santo Domingo y el ambiente en las Naciones Unidas. Así es, sí. No, se le está aumentando apenas un 9%, pero en términos reales, en términos de lo que se va a ejecutar, va a disminuir alrededor de 1.200 millones de pesos la inversión en protección del medio ambiente. Es decir, que estamos ante una distribución del presupuesto, la deuda crece un 24%, porque aquí viene una contradicción con lo que dice el gobierno. El gobierno dice, hemos obtenido una disminución del déficit, ¿no? Increíble, de 2.1 lo estamos bajando a 1.7. Nunca ha visto esa disminución del déficit, pero no me dice que está incrementando la deuda, el financiamiento en un 24%. Es decir, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Tú lo que me estás transfiriendo gasto de este año a endeudamiento para el próximo año y no me estás registrando el déficit real.
Un aspecto también que nos llama mucho la atención es que para protección social hay una disminución de 3.900 millones de pesos. Esto es todos los programas de protección social, Bono Gas. Y para las actividades deportivas y recreativas hay una disminución de 277 millones de pesos. Ay, con tanto éxito deportivo como hemos tenido. Es decir, que seguimos no invirtiendo en lo que da calidad de vida, en lo que una política deportiva que ayude a combatir la inseguridad ciudadana, porque el deporte contribuye. Es importante eso, porque eso tiene que ver con el rescate de la juventud. Se lo están dejando todo eso a Creso, que por cierto es muy exitosa. Creso es una entidad privada que está financiando hasta la zapatillas de los grandes corredores. Vicini, creo. Ahí está Felipe, pero hay mucho más entidades empresariales metidas en esto. Y así hay otros elementos importantes que tenemos que especificar. Para los ayuntamientos le correspondería para el próximo año 60.300 millones de pesos, que es el 10% de los ingresos totales menos lo que se denominan fondos con destinos específicos. Sí. En total son unos 690.000, pero hay 87.000 millones que están destinados ya, que están reservados. Por lo tanto, no se puede hacer el cálculo del 10% sobre los 690.000 de ingresos, que es un error que comete mucha gente. Sí. Se tiene que hacer sobre 60.300 millones realmente. ¿Cuánto se le está asignando a los ayuntamientos? 17.500 millones de pesos. Eso es el 2.9% de lo que realmente le corresponde. El 2.9%. Cuando debía ser un 10%. Un 10. Un 10. Ahora, un 10 que significarían 60.000. Pero ¿por qué razón el gobierno no le da los recursos a los ayuntamientos? Un aspecto dice que los ingresos no son suficientes porque la presión tributaria es muy baja. Pero sin embargo se crea Dominicana Limpia, que viene a entregarle rastrillo, podadora a los ayuntamientos ahora, desde la presidencia de la República, lo cual es una función específica de los ayuntamientos y que tiene que estar dentro de los recursos del ayuntamiento. Es lo mismo que es una medida de concentración del poder en el presidencialismo. De control del poder. Y control del poder desde la presidencia. Desde la presidencia. Ahogar a los ayuntamientos para que sean dependientes del poder ejecutivo y que no tengan funciones. Porque aquí hablamos de la necesidad de la descentralización del poder, de la desconcentración de funciones. Por ejemplo, la construcción de aulas podrían estar perfectamente en el presupuesto de los ayuntamientos. Esa es una cosa que yo digo, que es que el 10% podría ser una manera de coordinar trabajos, los ayuntamientos con el gobierno. Claro. Y entonces, pero habría ahí descentralización, había participación y había coordinación, claro, que es lo fundamental. El país tiene un gran problema de atraso democrático, de no comprensión de lo que es la participación ciudadana y la cooperación entre las entidades públicas. Intersectorial, es que tiene que ser intersectorial. Es lo mismo, la seguridad ciudadana tiene que ir hacia lo local. Es decir, el gobierno municipal es el que tiene que tener la responsabilidad de la seguridad ciudadana en una conjunción con las agencias, ¿no?, con los organismos de prevención, como es la policía, o de investigación, que tienen que ser organismos especializados de la Policía Nacional. Y transferir la seguridad ciudadana hacia los municipios con mayor participación es acercar la población a su propia seguridad, sí, a su propia seguridad. Es decir, que este contriñamiento que se le mantiene a los ayuntamientos es para seguir con una política centralizadora y de culto al personalismo. De control y de culto al personalismo. Esa es una cosa negativa de lo que la democracia debe ser para el progreso real del país. Hacemos la pausa y regresamos en breve. De vuelta con ustedes y con José Rijo. Otro aspecto que para nosotros tiene que ver con lo que Milagro decía de entender lo que es la democracia. La democracia tiene su esencia en una de sus fundamentaciones en la separación de poderes. Exacto. Evidentemente. Y estamos ante una dictadura de poderes.
Y eso se demuestra claramente lo que corresponde al presupuesto de la justicia, al Poder Judicial. De acuerdo a la ley, al Poder Judicial le debió corresponder 16.000 millones de pesos el próximo año. Sí. ¿Cuánto se le está asignando en el presupuesto, en el ¿Cuánto? proyecto de ley? 8.100 millones, la La mitad. mitad. La mitad. Ahora, ¿por qué razón el Poder Judicial no tiene los 16.000 millones de pesos? Porque le falta el coraje de seguirlo, la independencia. Correcto. Y a los jueces de arriba para abajo no se quieren dar cuenta de que solamente el ejercicio de los derechos los hace realmente independientes. Y el poder. El poder. El poder de independencia de la justicia. Ahora, esa era una de mis críticas permanentes Y- a su Isa. y entonces fíjate que las 2/3 partes de los miembros de la Suprema, si no le dan los 16.000 millones de pesos, inhabilitan al director de presupuesto, Según la ley, según la ley, según la ley. al Contralor General de la República, al tesorero y hasta al administrador del Banco de Reserva por no ponerle los fondos a Los tiempo. fondos a tiempo. ¿Y qué pasa? ¿Por qué hablamos de la dictadura de poderes? Como el presupuesto que elabora la justicia debe ser respetado por el Poder Ejecutivo, nada más se lo puede disminuir si hay una disminución de los ingresos. Pero ¿qué sucede? Que el gobierno está presupuestando un incremento de los ingresos para el próximo año de un 14%, que es muy optimista, porque si lo que se llama el crecimiento nominal del Producto Interno Bruto es de 9.2% del PIB, que esto incluye el crecimiento real más la inflación, Sí. te da que es muy optimista, porque tú estás considerando que va a tener más ingresos, mucho más ingresos que el crecimiento de la economía. Entonces, eso es muy optimista, un 14%. Nosotros decimos que es un 16%, porque ese 14% se está calculando sobre la base, sin disminuir los 10.200 millones de pesos que ingresaron por ganancia de capital en las transacciones de Altice y Tricón Altice y Tricón. a principio de año, De año, sí. que están incorporados dentro de los ingresos ya recaudados. Entonces, ¿qué hace el Poder Legislativo? El Poder Legislativo, no. mi Congreso, se confabula, se hace cómplice del Poder Ejecutivo. Se suben los ingresos. No, y no solamente Le eso. sobra dinero. No solamente eso, Le sino sobra que se dinero. hace cómplice aprobando un presupuesto contrario a la ley y de la independencia del Poder Judicial como lo manda el Ejecutivo. Es decir, que Pero que se el colocan Congreso, ellos en sede privilegiada. pero el Congreso no cumple con esa función de independencia, de lograr que la justicia sea realmente independiente, porque es todo parte del control absoluto de los poderes del Estado. No, porque son cómplices también. Sí. Son parte del estamento que del Poder Ejecutivo y Legislativo son los dueños del poder. Así es. Entonces, como vemos, en los ayuntamientos hay un poder de concentración, Sí. ¿no? Es decir, le doy menos presupuesto a los ayuntamientos para seguir controlando desde la Y se tiene que presidencia. arrodillar, Creo, y sí. pedir, Igualmente- Le hago regalitos de vez en cuando a los Sí. síndicos Y que me además se lo doy a gustan, quien yo a quiera. los míos. Y igualmente, por ejemplo, si se va a construir el Palacio de Justicia de Santo Domingo, ¿por qué tiene que ir el presidente a dar el primer Picasso? Porque él es el que está poniendo el dinero. No están saliendo del presupuesto de la justicia porque no hay. Por eso que en la justicia se aleja de la población, y eso es uno de los problemas. Al no tener los recursos suficientes, hay más de 100 tribunales creados por ley que no se han sido puestos en funcionamiento. Por lo tanto, se le está denegando a la población una justicia oportuna, a tiempo, cercana a ellos. Y eso tiene que ver con esa Pero- política pública que se llama justicia. Pero hace ya 20 años que se hizo la primera gran reforma de la justicia en el 97. O sea, son 21 años que pasaron. El tipo de salario de lo que ha pasado de aquí a allá ya no se corresponde realmente a lo que pasaba, a lo que se hizo en el 97. Pero aquí ayer en el programa de la tarde, el gobierno de la tarde, la comparecencia de un joven nuevo que está participando aquí en economía, hizo referencia a algo que tú viviste y yo también. Cuando llegó Leonel Fernández el segundo año, mandó un presupuesto sobrevaluado. Y nos facamos y peleamos.
y le demostramos, recuerdo Sí. que quedó en 38.000 pesos, 38.000 38.000 millones. millones. 38.000 millones. Fue un pleito en el que se unió entonces, porque estaba en contra estaba aliado del PLD, Vicente Bengoa. Porque hay decir, tú estabas en eso. Así es. Estaba Fernando Álvarez Bogar, estábamos todos. Y conseguimos. Y el gobierno tuvo un buen gobierno. ¿Por qué? Porque había una oposición real que ayudó a controlar a que el gobierno mantuviera límites de ejecución Claro. y se llevara a la realidad del presupuesto. No, y hay que recordar que ese fue el proyecto de ley de presupuesto que sometió Leonel Fernández en el año 96 para el año 97, donde pretendía que se hiciera una reforma tributaria. Y el Congreso le dijo, usted no necesita más ingresos Está ahí para calculado ejecutar. todo. Están en los cálculos. Hubo un ejercicio de análisis de las estimaciones de ingresos y de gastos. Soberbio fue Por eso. lo tanto, el gobierno tuvo que ejecutar el mismo presupuesto del año 2016 y le sobró dinero, porque estaban bien, ellos estaban pretendiendo tener Desde el mucho. 96. 96, sí, para el 97. Sí, El presupuesto del Sí, sí. 97. sí. Es decir Y que eso es un ejercicio es democrático. un ejercicio democrático. Ahora, José, una pregunta. Eso es lo que demuestra que se puede conseguir Claro. cuando los poderes están bajo un cierto control. Porque tampoco se le negó nada de lo que... La ley 101, la ley de capitalización, Claro. aquella barbaridad que nos decían que todo, que lo que ahora tenemos ahí, todo lo que se gastaba en subsidios se iba a gastar en educación y en salud. Así es. Y después de allá que nosotros tenemos que gastar dinero en subsidios. Entonces, eso José, demuestra la dentro de la importancia fuente de la correcta democracia. Dentro de la fuente de financiamiento contemplado para el Presupuesto. 2019, ¿está un incremento de impuestos? No, No. 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 Hay una serie de Menos. medidas administrativas, una serie de modificaciones y de suspensiones de diferentes artículos de la ley del Código Tributario y las leyes que especializan fondos. Por ejemplo, conjuntamente con el impuesto sobre la renta se va a pagar el 1% de los activos, hay que pagarlo conjunto, ¿no? Se suspende la indexación a los salarios, es decir, que los empleados no van a gozar, igual que este año, no van a gozar el próximo año de un incremento por inflación del salario. No se va, es decir, tú sabes que cada año el salario se le va incrementando en el porciento, el salario que se exenta de pago de impuestos, ¿no? Ese salario no va a ser indexado, por lo tanto, ahí hay una economía de impuestos, es decir, el gobierno va a recibir más dinero por ese concepto. Elimina gastos. Pero hay una situación que nosotros queremos dejar aquí planteada, y es que hemos dicho que la ley orgánica de presupuesto ordena que no puede haber ningún gasto que no tenga la apropiación presupuestaria asignada y refrendada por la Dirección General de Crédito de Presupuesto. de presupuesto. Y Pero que eso- el presidente hizo pero un eso decreto. pero eso ha sido siempre así. Sí, el El presidente, decreto ese es el porque lo habían 15-17 del año lo habían pasado. violado. Claro, también La el ley. decreto. ¿Qué pasa? ¿Cuánto está dejando de pagar? Porque si es una disminución de cuenta por pagar, si es una deuda administrativa, para el próximo año la presidencia está trasladando 5.388 millones de pesos de ¿A dónde? disminución de cuenta por pagar que no sabemos cuáles son. Es decir, que desde la presidencia misma se está violentando la ley orgánica. Pero el Ministerio de Obras Públicas, que tampoco sabemos cuál es esas cuentas por pagar que se van a disminuir en la ley del próximo año, hay un monto de 17.000 millones de pesos, Contrato. que es muy significativo. Eso parece que es un cubo, Que la un ley- fiadito que le están, Sí, un cubito que le que están la echando ley- este ¿Cuánto año tiempo La que ley- lleva a no, 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 suplidores y a La contratistas. ley nueva decía claramente que solamente previa a la aceptación del compromiso Correcto. a través de la Contraloría y el presupuesto era posible hacer una emisión de dinero en base al presupuesto. Así es. A la Junta Central Electoral le están pagando 1.188 millones de pesos que se corresponden a esa deuda de los escáneres. Que eso es una barbaridad. Que es una Que barbaridad. paguen esos escáneres es una barbaridad. Al Pero Ministerio no de se- Salud se Pública. ¿Está contemplando pagar? ¿Tú lo oyes? Sí, 1.188 millones adicionales
por pago de deuda que no tenía, que no están dentro del presupuesto de la Junta Central Electoral, que se eleva sin las aplicaciones, es decir, sin esa deuda pública, que no está registrada como deuda, porque es una cuenta por pagar. Porque la hizo el rey de la Junta. El presupuesto es de 6.998 millones de pesos. Más eso, el monto de la Junta Central Electoral son 8.186 millones. Pero en los 6.997 millones es que está incluido la transferencia a los partidos políticos. Tú acabas de decir una primicia. Eso es una primicia del sí, de luego. De la que noticia. Que hay pero los dinero dominicanos para pagar. tenemos que saber eso. Sí, ¿Y cuánto fue que costaron esos escáneres? Bueno, ellos estaban reclamando. Porque si todavía quedan 1.000 y pico estaban millones reclamando de pesos. 30 y pico de millones de dólares que se debían. Igualmente al Ministerio de Educación Superior, no sabemos cómo, el Ministerio de Educación Superior se endeuda en 300 millones de pesos. Las becas que no porque pagan, para el próximo año tiene que pagar 300 millones de pesos de deuda. Salud Pública unos 560 millones de pesos. El Ministerio de Agricultura arrastra una deuda de 234 millones de pesos que se contemplan para el próximo año. Es decir, que estamos ante... El Ministerio de Agricultura tiene una disminución real de su presupuesto de 2.500 millones de pesos para el próximo año. Porque el presupuestado para este año eran 14.075 millones y en el proyecto de ley lo que hay son 11.300 millones de pesos, más lo de 134 de deuda, es decir, 11.500 millones. Porque ahí hay una dualidad de manejo de fondos. Como aquí aparece otra cosa de esas que a nosotros nos sorprende. Es que la visita sorpresa se llega con un dinero extraordinario. Bueno, como vemos, indudablemente que debería manejar la Secretaría de Agricultura. La presidencia de la República de 68.000 millones, ahora va a tener 72.000 millones, tiene un incremento total de su presupuesto, y es que ahí están todos los ministerios. En la presidencia se hace deporte, se hace educación, se hace salud, se hace asistencia social, se hace obras públicas, se hace asuntos comunitarios, de iglesia, es decir, y mucho de ayuntamiento. Y mucho se hace en agricultura. Y de agricultura, de agropecuaria. El FEDA, importante decir que en lugar de 1.200 que se le está dando este año, para el próximo año nada más se le va a registrar 1.000 millones. Y para el Banco Agrícola... Y es una institución que vale el trabajo que hace. Igualmente al Banco Agrícola, de unos 1.200 millones de este año, también se lo están reduciendo a unos 1.000 millones de pesos para el próximo año. Y así podemos después seguir analizando las otras partidas del presupuesto. Bueno, creo que hemos llegado a un análisis. Gracias, José. Gracias, José. No, lo seguiremos analizando. Seguiremos, ¿no? Porque hay muchos detalles. Principalmente el articulado de la ley. De la ley. Porque ahí hay muchas cosas. Porque en los articulados de la ley a veces se autorizan cosas. Claro. A vista futura, que son creación alta de ingresos, impuestos. No, y donde el Congreso se desprende de su responsabilidad porque le transfiere al Poder Ejecutivo atribuciones de ella. Claro. Su atribución. Bueno, señores, buenas noches. Buenas Como noches. siempre ha sido una gran enseñanza.